Saludos a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Dennis Small de la organización de Lyndon LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 2 de diciembre. No sé qué les parece a ustedes ante la situación de totalmente crítica a nivel internacional. Por un lado, el peligro de una guerra termonuclear que ha empeorado aún después de los mensajes y las advertencias por parte de Rusia y el uso del misil hipersónico Oreshkin y la respuesta clínicamente psicótica por parte de Occidente a eso. Y ahorita vamos a ver esos detalles. Y ante la situación también crítica en la parte económica y financiera, con las amenazas, francamente las bravuconadas de Trump en contra de todos los países del BRICS y la idea de que nadie se puede salir del dólar. Es como decirle a la gente, no se pueden salir del Titanic, este, haciendo caso omiso del hecho de que se está hundiendo, no por culpa de los que están a bordo. Pero ante esa situación, no sé qué les parecería tener la oportunidad de tener una deliberación, una discusión, un intercambio sobre el tema de cómo debe responder el sur global y los otros países del mundo, con un grupo de expertos y personas distinguidas de influencia que incluyen, eh, entre otros, la ex ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, que incluye un experto ruso, asesor eh, de Putin, que se llama el profesor Dmitry Trenin, que incluye un expresidente de un país en Sudamérica, el presidente Donald Ramotar de Guyana, un expresidente o ex primer ministro de un país europeo, me refiero a Jan Karnugorski de Eslovaquia, y también expertos de Estados Unidos y de Irán, eh, gente del servicio diplomático estadounidense, que no están de acuerdo con la política actual, y con la participación de Helga Sepla-Rush. No sé qué les parece, pero los invito a que se registren para participar en exactamente esa discusión que se va a realizar en la conferencia del Instituto Schiller, que se va a realizar el 7 y el 8 de diciembre, este próximo sábado y domingo. En la página para registrarse se la comunicaremos. Para los que están viendo este informe en diferido, va a estar abajo en la parte de los mensajes para que se inscriban de antemano con traducción simultánea, interpretación simultánea al español, francés, alemán, además de la discusión en inglés, porque eso es lo que va a ser esta conferencia, que va con el título de En el espíritu de Schiller y Beethoven, todos los hombres volverán a ser hermanos. Y cumple 40 años, el 40 aniversario del Instituto Schiller, que también estaremos celebrando. Entonces, eso es simplemente el primer panel de la discusión. Creo que la participación de la doctora Pandor de Sudáfrica es muy importante por el papel que ella cumplió como ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica. Ahora ya no lo es, está hablando a título propio, no a nombre del país, pero cumplió un papel importantísimo con toda la iniciativa respecto al genocidio de Gaza, eh, y las demandas interpuestas en la Corte Internacional de Justicia en contra de Israel por ese genocidio, y también por el papel importantísimo de Sudáfrica en la conferencia del año pasado en Johannesburgo de los BRICS. Eh, entonces, en general, esa va a ser la discusión. Se los quería mencionar de entrada porque francamente creo que la presentación de soluciones, o por lo menos de discusión, de deliberación en torno a la búsqueda de las soluciones, es el elemento más decisivo en lo que de otra manera es un cuadro francamente que causa horror y asombro por el nivel de peligro
y por el nivel de torpeza, por no decir imbecilidad, de los principales actores en Occidente. Me refiero a lo siguiente, en cuanto a la situación de la guerra. Eh, Ustedes saben que el 21 de noviembre los rusos utilizaron de manera experimental un misil hipersónico que vuela 10 veces la velocidad del sonido, Mach 10, el Oreshnik, que lanzaron en contra de un blanco que destrozaron en Ucrania. Y en la discusión de la semana pasada nos estábamos preguntando y discutiendo, veamos cuál va a ser la respuesta de Occidente. Vamos a ver si esto, por lo menos con la combinación de esa demostración y esa advertencia del peligro que existe con la ofensiva de la OTAN en Ucrania y con la advertencia por parte de Putin al adoptar el cambio de doctrina nuclear que hicieron 2 días antes, el 19 de noviembre, si con eso se despertaba gente en Occidente para decir, bueno, hay que hacer algo para llegar a una solución negociada. Bueno, sí hay personas que están haciendo eso, pero con la excepción de Scholz de Alemania, los dirigentes de Occidente no están diciendo eso, están diciendo todo lo contrario. Es más, después del lanzamiento del Oreshnik, y acordémonos lo que significa esto, y lo declara Putin, es una alternativa que produce el impacto cuando se hace en combinación con varias armas como las del Oreshnik, un impacto parecida a una explosión nuclear, pero sin el uso de armas nucleares. Y por lo tanto es una manera de responder a las agresiones y la escalada por parte de la OTAN sin tener que recurrir a un arma nuclear, no cruzar esa línea y que por lo tanto Putin había abierto un flanco estratégico muy importante. Ante la pregunta que nos hacíamos hace unas semanas si iba a haber algún tipo de reconocimiento en Occidente, que ya este era el momento de por lo menos sentarnos a hablar. Desafortunadamente esa no ha sido la respuesta en general. 2 días más tarde, el 23 de noviembre, y luego otros 2 días más tarde, 25 de noviembre, desde Ucrania se lanzaron 2 ataques adicionales dentro del territorio ruso con los ATACMS, precisamente lo que provocó la primera respuesta del Oreshnik. Ante esos ataques todavía no se ha visto la respuesta completa de Rusia, pero también ha habido una serie de declaraciones de portavoces de la política de Occidente y también gente de nivel, de alto nivel, de los que formulan la política, donde básicamente dicen, no nos importa, vamos a lanzar ataques preventivos en contra de Rusia con la idea de decapitar su capacidad nuclear. No me puedo imaginar algo más peligroso que eso, en realidad, pero es exactamente lo que están haciendo y diciendo. Un ejemplo que causó un gran escándalo, por lo menos en Rusia, son las declaraciones del almirante Rob Bauer. Él es el presidente del Comité Militar de la OTAN. Eh, Esto fue el 25 de noviembre, hizo declaraciones ante el Centro de Definición de Política Europeo y dijo lo siguiente, hablando de lo que va a ser la OTAN. Dice, estoy muy contento de que hayamos cambiado la actitud. Quiero decir, la idea de que somos una alianza defensiva, de que solo nos sentaremos y esperaremos hasta que nos ataquen. Y entonces, cuando nos ataquen, podremos derribar las flechas que nos lleguen. Pero ahora dice, tenemos otra política. Ahora es más inteligente no solo hacer eso, sino también atacar al arquero que está en Rusia si Rusia nos ataca, dijo Bauer. Es decir, una clara declaración de que van a atacar al arquero, es decir, atacar de antemano esos lugares en Rusia, en territorio ruso, que ellos declaran que son un problema para la OTAN. La respuesta de Sergei Lavrov a esto fue decir que donde Bauer dice que para alcanzar los objetivos de protección y defensa de la OTAN es necesario atacar preventivamente
los objetivos de la Federación Rusa, que en opinión de la OTAN pueden suponer una amenaza para los países miembros de la organización. Lavrov dijo, creo que aquí no hay nada que comentar. Se ha dejado de lado toda decencia y ya se están anunciando públicamente las verdaderas intenciones. Ahora, también respondió un senador estadounidense, un republicano de Utah que se llama Mike Lee. Es una persona que se ha opuesto bastante a las guerras de la OTAN. Él dijo ante las declaraciones de Bauer, esto es una locura absoluta y total. La frase que usó en inglés no es tan bonita, pero no hay manera de traducirlo. Dijo que esto es batshit crazy. Esto es una mierda loca la que está diciendo, algo así. Y dijo lo que Estados Unidos debe contemplar en este momento es salirse de la OTAN si esa es la dirección en que están llevando el asunto. Eh, pero no es Bauer nada más, no es un almirante por ahí nada más. Eh, Biden ha anunciado de salida que van a entregar más armas y más dinero, miles de millones de dólares a Ucrania. Luego hay declaraciones del ex primer ministro británico Boris Johnson, que es uno de los actores más importantes en insistir que tiene que ir a una confrontación el asunto de Ucrania. Acuérdense, él es que la persona que en el 2022 y luego 2023 insistió que no podía haber una resolución negociada. Boris Johnson dijo lo siguiente, que el problema de la orientación de la OTAN no ha sido la escalada, el problema ha sido no escalar lo suficientemente rápido. Seamos realistas, estamos librando una guerra de sustitutos, es decir, estamos en una guerra de sustitutos, somos los Ucrania es sustituto para nosotros, pero no damos a nuestros apoderados la capacidad de hacer el trabajo. Llevamos años permitiendo que luchen con una mano atada a la espalda y ha sido cruel. Y siguió con la misma orientación. Pero no es nada más el señor Boris Johnson. La propuesta de ataques preventivos en contra de Rusia, y acuérdense que esto viene después del uso del Oreshnik. Entonces ya saben lo que esto significa. Salió un artículo de fondo publicado por Chatham House, que es el think tank más importante del Imperio Británico, el Instituto Real de Asuntos Internacionales, escrito por la jefa del Programa de Seguridad Internacional de Chatham House, la doctora Patricia Lewis. Ella dijo lo siguiente el 25 de noviembre. Dependiendo de otros datos de inteligencia y análisis y del fracaso de todos los intentos diplomáticos para disuadir a Rusia, los países de la OTAN pueden decidir intervenir para impedir el lanzamiento, bombardeando con antelación los lugares de almacenamiento y los sitios de despliegue de misiles. ¿Ok? Atacando de manera preventiva, hacerlo de antemano. Y luego dice, claro, esta decisión entraña enormes riesgos. Claro, un ataque de este tipo podría precipitar un ataque mucho peor por parte de Rusia y podría caracterizarse como un acto de agresión por parte de la OTAN en lugar de una defensa preventiva. Pero luego ella misma dice, sí, es un peligro, pero no importa, vamos hacia adelante. Dice, sin embargo, no adelantarse dejaría a Ucrania u otros países, incluidos el Reino Unido, Estados Unidos y otros estados de la OTAN, expuestos a explosiones de armas nucleares con la posibilidad de cientos de miles de muertos, dependiendo del objetivo. Y para colmo de males, el ex jefe del MI6 británico, Richard Dearlove, que es la persona que ha estado en Ucrania en muchas ocasiones controlando la situación en el lugar de los hechos, él en una entrevista con Sky News el 27 de noviembre dijo lo siguiente, tenemos que afrontar el hecho de que los rusos piensan que están en estado de guerra con nosotros. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se ha referido a ella como una situación prebélica. Dirlov dice, creo que se equivoca.
Creo que es una guerra real. O sea, está diciendo Gentilov que, tal y como lo han dicho los rusos, hay una guerra ya librada de la OTAN en contra de Rusia. Y por favor, consideren los peligros que esto involucra a estas alturas del partido. Ahora, hemos llegado a tal situación que la única voz sensata que está saliendo de Europa es la del canciller alemán Scholz, que no ha sido una figura muy lúcida, que digamos, pero él sigue insistiendo que Alemania no puede enviar los misiles Taurus a Ucrania porque es simplemente poner a, a Alemania de blanco de los rusos, es ponerlos en la diana. Entonces él dice, no podemos hacer eso. Pase lo que pase, no podemos hacer eso. Ahora hay todo un proceso donde el gobierno de Scholz está enfrentando elecciones posiblemente tan pronto como febrero y el que ganaría en esas elecciones es el candidato de la CDU que está totalmente a favor de la guerra con Rusia. Entonces hay una situación donde es importante, como lo han hecho un grupo de médicos, alemanes y otros, salir en defensa de lo que Schulz está diciendo sobre los Taurus. Pero esto nos da una indicación del grado de, eh, de, de seriedad de la situación. Ahora, les quiero mencionar lo que el propio Putin ha estado diciendo en estos días, porque en general esto es lo que no se publica, esto es lo que no se sabe, lo que la población en los países de Occidente desconocen, y es lo que Putin ha explicado él mismo sobre el sistema Oreshkin y lo que significa esto. Putin dio un discurso el 28 de noviembre en la cumbre del Consejo de Seguridad Colectiva de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC. Se reunieron en Astana, en Kazajstán, y Putin en un discurso dijo lo siguiente, dijo, muchos de ustedes me han preguntado, bueno, ¿qué hay con este nuevo misil y qué hay de las capacidades rusas comparadas con las de Occidente? Dijo lo siguiente, y esto es una parte pequeña de todo lo que dijo. Dijo, en cuanto a la producción de sistemas de misiles y equipos pertinentes, Rusia tiene 10 veces más de ellos que la producción conjunta de todos los países de la OTAN. El año que viene aumentaremos la producción entre un 25 y un 30% más. O sea, habiendo hecho las comparaciones en los misiles existentes de Rusia con los ATACMS y con los otros misiles de Occidente, dice que ellos tienen 10 veces más y están aumentando la producción. Y luego dijo que nadie se olvide de los sistemas de misiles hipersónicos Caliber, Kinshal y Zircon, que no tienen parangón en el mundo por sus especificaciones técnicas. Su producción también se está acelerando y va a toda velocidad. Dijo, hemos tomado nota de los continuos ataques con misiles ATACMS dirigidos contra el territorio de Rusia. Y dijo que en este momento el Ministerio de Defensa de Rusia está seleccionando actualmente los objetivos para atacar en el territorio de Ucrania. Estos objetivos pueden incluir instalaciones militares, empresas de la industria de defensa o centros de toma de decisiones en Kiev. Y posteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que en los varios ataques que habían realizado, habían matado a un grupo importante de asesores o técnicos internacionales que están ahí en Ucrania, entre los cuales figuran 40 estadounidenses y por lo menos 9 franceses. Ahora, esto es muy significativo. No se ha reportado esto casi en Estados Unidos, no ha habido respuesta del gobierno de Estados Unidos, pero ya hay ciudadanos estadounidenses, no sabemos si militares oficiales o contratistas, es decir, mercenarios, que están muriendo en Ucrania. Entonces, es cierto lo que dice Dearlove, esta guerra ya se está librando. Ahora, Putin, además, en la parte de, de diálogo con los periodistas en Astana, añadió algo sobre las descripciones técnicas del Oreshkin.
Y se los quiero leer porque es importante para poder evaluar la gravedad de la crisis actual, tomando en cuenta que es a esto que están respondiendo estos dirigentes de Occidente que acabo de mencionar. Dijo lo siguiente: en cuanto a la capacidad de ataque, ya he hablado de ello. Si desplegamos varios sistemas de este tipo, Oreshkin, simultáneamente en un solo ataque, digamos dos, tres o cuatro sistemas, su fuerza sería comparable al uso de armas nucleares, aunque no son nucleares. Esto se debe a que son de alta precisión y no están equipados con un artefacto explosivo nuclear, por lo que no causan contaminación medioambiental. Sin embargo, la fuerza sería comparable. Y luego dice, cuanto mayor es el alcance, más pequeña es la ojiva. A la inversa, cuanto menor es el alcance, más potente es la ojiva. El sistema es capaz de elevar una mayor carga útil en este escenario, y ese es el quid de la cuestión. Y luego explicó, esto vuela a Mach 10. Se emplearon los elementos apropiados como componentes de impacto y sirven también como agentes de daño. Como ya he mencionado, se trata de elementos bastante potentes que se calientan a una temperatura de 4000 grados. Esto no es que los estén calentando con no sé, en la cocina, sino que el descenso a velocidades hipersónicas, pero que en materiales que no se destruyen al entrar, los calienta a 4000 grados. Putin dice, si no me equivoco, y ustedes lo pueden consultar en Internet, la superficie del Sol tiene aproximadamente entre 5600 y 6000 grados, por lo que es comparable a las temperaturas de la superficie solar. Un impacto cinético es una fuerza formidable, parecida al impacto de un meteorito. Del mismo modo, en este caso, los daños son considerables. Todo lo que se encuentra en el centro se reduce a cenizas, descomponiéndose en sus componentes elementales, y los objetos situados a una profundidad de 3 o 4 pisos, posiblemente incluso más, se ven afectados. Se trata de estructuras fortificadas, no de simples pisos. La fuerza del impacto es inmensa. Por supuesto, dice Putin, se pueden añadir más para amplificar el efecto, es decir, más carga explosiva. Y luego dice, tenemos suficientes armas, aunque comprendo y todos somos conscientes de que la aparición de un arma como el sistema de misiles Oreshnik refuerza las posiciones militares de Rusia porque, obviamente, se trata de un arma no nuclear, pero los resultados de su impacto y su potencia, como ya he mencionado, son iguales a los de las armas nucleares, especialmente si se utilizan varios sistemas para lanzar un ataque. Y concluyó, es importante, ¿o no? Entonces, esa descripción técnica es importante eh, tener eso en mente, porque en general no se está describiendo en Occidente y estamos hablando de una capacidad que además no se puede interceptar. Expertos en Occidente como Ted Postol y otros han reconocido y dicho eso, porque está viajando a una velocidad hipersónica y además pueden cambiar la dirección y la trayectoria. No es simplemente un misil balístico que tiene una trayectoria predecible, sino que varía y cambia. Entonces, Putin dice que Occidente va a tomar 1 año o 2 años para poder tener la capacidad para interceptar eso. Si en Occidente, gente como los británicos, Chatham House y el almirante Buchanan de Estados Unidos y el almirante Bauer de la OTAN están diciendo que lo que tienen que hacer es lanzar un ataque preventivo para decapitar a Rusia. Y si los rusos piensan que tienen 1 año, quizás dos, mientras todavía funciona su capacidad sin que se le pueda interceptar, ¿cuál es la conclusión a la que debemos llegar respecto al peligro que corre el mundo en estas circunstancias? ¿Qué estarán pensando en el Kremlin? Sabemos lo que están pensando en Washington y en Londres, que es una locura, es una demencia absoluta y total, y lo dicen.
Pero ¿cuál es el cálculo que están haciendo en Rusia sobre el tiempo del que disponen mientras todavía van a tener la capacidad de prevenir la desaparición de sus estados nacionales? Entonces creo que eso es fundamental para entender la locura que predomina en Occidente, el peligro del momento. Pero combinemos eso con otras cosas. Combinemos eso con lo que es una ofensiva por parte de las potencias en Occidente, no nada más directamente con lo de Ucrania. Tenemos ahora la manera en que se ha agravado la situación de Siria. Los que controlan al títere de Biden, pues lo están dando instrucciones de todas las cosas que tiene que hacer, que estallen antes de que salga de la Casa Blanca. No vaya a ser que a Trump se le ocurra hacer otra cosa. Entonces, están con eso en Siria y en otros lados también. Y está el ataque también a los países del BRICS, a todo país que esté pensando cómo crear una alternativa o buscar una salida que no sea la guerra y la destrucción de sus economías. La declaración de Trump, eh, que me imagino que todos ustedes están familiarizados con lo que dijo, lo que escribió, y dijo que esto fue el 30 de noviembre, hace un par de días, dijo que la idea de que los países del BRICS están tratando de alejarse del dólar mientras nosotros nos quedamos parados y observamos, se acabó, dijo. Les vamos a imponer aranceles del 100%. Nadie va a seguir con esto. No hay ninguna posibilidad de que los países del BRICS sustituyan al dólar en el comercio internacional y cualquier país que lo intente debería decir adiós a Estados Unidos y al mercado estadounidense. Ahora, la pregunta aquí es si esto es simplemente una de tantas bravuconadas de Trump, como también su amenaza de expulsar de Estados Unidos a nada más 11 millones de eh, inmigrantes que no tienen la documentación apropiada. No sé si ustedes entienden lo que significa expulsar a 11 millones de personas, además de la capacidad logística para hacer eso y lo que significa en términos de medidas de fascistas, además de que desplomaría la economía de Estados Unidos si hace eso. Eh, pero lo mismo con esta cuestión de la amenaza respecto a lo de los BRICS. Helga Sepp-Larouche respondió inmediatamente y dijo, bueno, si esto va en serio, si realmente trata de imponer aranceles del 100%, lo que va a pasar es que esto significa el fin instantáneo del dólar, porque va a haber una inflación total del dólar, una devaluación del dólar y simplemente va a desaparecer como la moneda internacional. Entonces, lo que él dice que quiere lograr con esto, Trump, está logrando exactamente lo opuesto. La respuesta del Kremlin fue algo parecido, pero sin los detalles de Helga. Lo que dijo Peskov es, bueno, lo único que va a producir esto es que más países se van a alejar del dólar, porque no podemos funcionar con esas condiciones de que el dólar se ha vuelto un instrumento de agresión. Y hay que recordar lo que Putin y muchos dirigentes del sur han dicho en varias ocasiones. No es que nosotros querramos distanciarnos del dólar, es que el dólar nos está atacando. Se está utilizando el dólar especulativo y las sanciones como una guerra de agresión. Con gusto trabajaríamos con el dólar, pero nos están queriendo destruir con eso. Putin lo ha dicho exactamente de esa manera, diciendo que hay una manera de que Estados Unidos coopere con BRICS y con la Franja y la Ruta si es que dejan de usar el dólar de esta manera como un arma especulativo. Entonces, ese es el cuadro de ese lado. Mientras tanto, aumenta la agresión con el uso de ataques financieros en contra de los países del BRICS por parte de Wall Street y la City de Londres. Tenemos una guerra financiera librada en contra de Rusia, que ha creado una situación donde, por la misma vulnerabilidad que Rusia tiene con el Banco Central, han aumentado las tasas de interés al 21%, este, como si fueran brasileños casi, ¿no? Con su tasa de interés, que también es altísima en Brasil, cosa que Lula está queriendo bajar. Pero además de eso, el valor del rublo se ha desplomado en esta última semana, está como a 110 al dólar,
son víctimas de guerra financiera, fuga de capital y todo lo demás. Es urgente imponer de nuevo en Rusia lo que antes habían hecho, que es que el 80% de las ganancias que salen de la exportación, de las exportaciones rusas, forzosamente se tienen que depositar como rublos en el Banco Central. Es una forma de control de cambios, control de capital que antes habían tenido en los primeros días y semanas de la guerra o la operación militar especial. Ese es el caso de Rusia. El caso de India, también el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son los que lanzaron Lavallato en contra de Brasil para destruir su capacidad industrial, para encarcelar a Lula, para tumbar a Dilma Rousseff a través de su títere, el juez Sergio Moro. Esa misma división del Departamento de Justicia ahora están retomando Lavallato 2, pero ahora en el caso de la India, donde han lanzado acusaciones en contra del empresario Gautam Adani, uno de los principales aliados de Modi en su programa de industrialización, atacándolo por corrupción, que en un día causó pérdidas de 85.000 millones de dólares de las compañías de Adani, además de las acusaciones penales en contra suya. También en el caso de Brasil, los mercados, entre comillas, es decir, Londres y Wall Street, le han informado al gobierno de Lula que sus propuestas fiscales son inadecuadas. El ministro Haddad ya ha anunciado ciertos recortes. Los mercados insisten en más y ya hay un ataque especulativo en contra del real brasileño también. Y ahí está también el problema del Banco Central con tasas de interés altísimos del 11.25%. Los mercados están insistiendo que eso tiene que subir en 100 puntos, o sea, en 1% o más para producir los resultados que quieren, que es tumbar el gobierno. O sea, porque estas guerras financieras no tienen propósito económico y financiero. Es crear las condiciones económicas para revoluciones de color o desestabilización de gobiernos que quieren tumbar, porque crean un caos social en la población y por lo tanto pueden pescar en río revuelto. Es el modelo Argentina, es la manera en que hicieron el golpe de Estado en Argentina para colocar a Milei en el poder. Fue exactamente eso y es lo que están ahora tratando de hacer también en Rusia. No va a ser posible ahí. En el caso de Brasil, el caso de Georgia y muchos otros lugares. Entonces, por ese lado también hay un ataque, una ofensiva total. Bajo estas condiciones, obviamente es urgente tener una discusión, una deliberación de las fuerzas en el norte y el sur, en el este y el oeste para discutir cuál es una solución a esta crisis de desintegración de todo el sistema de la posguerra, todo el sistema del transatlántico de una burbuja especulativa de 2.000 billones de dólares. ¿Cómo resolvemos esto sin caer en una ruptura total entre, por un lado, BRICS y el sur, y por otro lado, una agrupación de Occidente basado en el dólar especulativo que le declara la guerra y guerra nuclear a la mayoría global? Eso no se puede ganar, esa guerra, nadie la gana. Tenemos que encontrar una solución. Hay soluciones. Helga Seplarrush ha planteado las ideas concretas respecto al ejemplo histórico del Tratado de Westfalia, los principios que ha planteado, y las ideas de Lyndon LaRouche desde 50 años atrás ha planteado exactamente la dirección de la solución, que también presentamos en el folleto que el Instituto Schiller acaba de publicar. Los invito a todos de nuevo a que participen en ese proceso organizativo de discusión, de deliberación que vamos a realizar el 7 y el 8 de diciembre en la Conferencia Internacional del Instituto Schiller.